Síntesis de proteínas en eucariotas. Nuestro grupo está conformado por Adriana Meneses, Cielimar Oropesa, Josneiler Molina y mi persona, Carixa Martínez. Diferencias del proceso de replicación del ADN entre eucariotas y procariotas. La replicación del ADN en las células procariotas consiste en el desenrollamiento y la apertura de la doble cadena del ADN en su punto de origen, donde ocurren 3 etapas durante este proceso. La primera etapa a conocer es la iniciación, que es el punto reconocido por unas proteínas específicas que se unen a él. Las enzimas helicasas rompen los enlaces de hidrógeno y es entonces cuando se abre la doble cadena de ADN y se produce el desenrollamiento en esa zona. La segunda etapa es la elongación. Aquí ocurre la síntesis de 2 nuevas hebras de ADN, donde actúan las ADN polimerasas para sintetizar las nuevas en sentido 5'3, ya que la lectura de la información se hace en sentido, es decir, en sentido 3'5. Intervienen las ADN polimerasa 1 y 3, donde las ADN polimerasa 3 son las que llevan el mayor trabajo, ya que se encarga de la replicación y corrección de errores. La siguiente etapa, corrección de errores. La enzima principal es la ADN polimerasa 3, que corrige todos los errores ocurridos durante la replicación o duplicación. Pero intervienen otras enzimas como las endonucleasas que cortan al segmento erróneo, ADN polimerasa 1 que rellenan el vacío y la ADN ligasa que une los extremos ya corregidos. El resultado final de la replicación en procariotas es de 2 moléculas de ADN, con una hebra antigua y otra hebra nueva. Esta replicación ocurre a una velocidad de 500 nucleótidos por segundo, mientras que por otra parte, en la replicación de las células eucariotas existen 5 tipos de ADN polimerasa que intervienen en la síntesis del ADN. Existen cientos de puntos. La transcripción consiste en la síntesis de ARN tomando como molde ADN y significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. Sin embargo, en eucariotas, la transcripción tiene lugar en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Las características de la transcripción son complementariedad, dirección y asimetría. Seguidamente vamos a ver las principales características de la transcripción. Da la complementariedad. El parecido entre el ADN y el ARN sugiere que la transcripción probablemente está basada en las reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas, al igual que la replicación del ADN. De manera que la ARN polimerasa o enzima encargada de llevar a cabo la transcripción toma como molde el ADN para sintetizar ARN y sigue las reglas de complementariedad. La dirección en la que las ARN polimerasas sintetizan ARN, es decir, el ARN producto de la transcripción crece solamente en esta dirección. Y la simetría de la transcripción, que es aquella que significa que solamente transcribe para cada gen una de las hélices de ADN. Ahora vamos con las biomoléculas que participan en los procesos de la síntesis de proteínas. Tenemos la iniciación. En eucariotas la iniciación de la transcripción es más compleja y depende de la presencia de factores proteicos de transcripción, tales como los factores basales, necesarios para el comienzo de la síntesis de ARN, y factores que actúan aguas arriba, que es decir, que reconocen secuencias consenso cortas situadas antes del punto de iniciación, y factores inducibles que reconocen secuencias consenso cortas o elementos de respuesta situadas antes del punto de iniciación cuya actividad sí está regulada. La elongación. Esta es aquella que no necesita del factor.
Una vez iniciada la transcripción, el factor sigma se suelta y el núcleo central de la ARN polimerasa comienza a sintetizar el ARN y a partir de ribonucleósidos trifosfato libres que sirven de sustrato a la enzima. La terminación de la transcripción. Último proceso. La terminación de la transcripción puede tener lugar a dos mecanismos. Uno, que es la existencia de unas secuencias terminadoras de unos 40 pares de bases que contienen una región rica en pares de GC seguida por una serie de 6 o más adeninas. Terminación, y la segunda, que es la terminación dependiente de la actuación del factor proteico RHO, que es un hexámero formado por 6 subunidades. Ahora vamos con el procesamiento del ARN. Los ARN recién sintetizados suelen sufrir un procesamiento posterior. Por ejemplo, las bacterias del ARN precursor del ARN ribosómico es de mayor tamaño, sucediendo algo parecido con los ARN precursores de los ARN transferentes. Los principales pasos del procesamiento del ARN HN son los siguientes. La adición de una caperuza o protección. 2. Adición por el extremo 3OH de una cola de poli A, y esta cola de poli A consiste en la adición de 150 o 200 residuos de adenina por el extremo 3OH. Y el siguiente es la eliminación de segmentos interiores del ARN-HN. Síntesis de proteínas en eucariotas. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. El trabajo de los ARN de transferencia consiste en tomar del citosol a los aminoácidos y conducirlos al ribosoma en el orden marcado por los nucleótidos del ARN mensajero, que son los moldes del sistema. La síntesis de las proteínas comienza con la unión entre sí de dos aminoácidos y continúa por el agregado de nuevos aminoácidos de uno en uno de los extremos de la cadena. La clave de la traducción reside en el código genético compuesto por combinaciones de tres nucleótidos consecutivos o tripletes en el ARN mensajero. Los distintos tripletes se relacionan específicamente con tipos de aminoácidos usados en la síntesis de las proteínas. Cada triplete constituye un codón. Para describir el proceso de iniciación de la traducción en eucariotas, decimos que la subunidad pequeña del ribosoma se une al extremo 5' del ARN mensajero y se mueve haciendo una especie de exploración o búsqueda de un codón, adenina, uracilo, guanina, deshaciendo las estructuras de tallo y asa que tienen estabilidades menores a 30 kilocalorías. El proceso requiere absolutamente del capping del ARN mensajero y de energía en forma de ATP. Al encontrar un codón, adenina, uracilo, guanina, la búsqueda se detiene y se inicia la síntesis de proteínas adenina, uracilo, guanina. Exclusivamente, a diferencia de las bacterias donde a veces guanina, uracilo, guanina o uracilo, uracilo, guanina pueden servir. Las bases anteriores y posteriores al adenina uracilo guanina son importantes ya que le dan un contexto al codón inicial. Si este no es adecuado, la subunidad ribosomal pasará por encima del primer adenina uracilo guanina y buscará el siguiente. En la fase de elongación del péptido naciente en eucariotas y procariotas es muy similar, aunque los factores proteicos que auxilian este proceso son distintos en ambos. En la finalización de la síntesis de proteínas aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como codones stop. Los tripletes son tres: uracilo, guanina, adenina,
uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina, adenina. No existe ARN de transferencia tal que su anticodón sea complementario. Por ello, la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado. Entre las técnicas de biología molecular tenemos la clonación celular y la clonación acelular. La clonación celular consiste en crear un nuevo organismo con la misma información genética que una célula existente. En el caso de los organismos unicelulares como bacterias y levaduras, este proceso es muy sencillo y solo requiere de la inoculación de los productos adecuados. En el caso de las células de organismos multicelulares, existe una técnica de cultivo de tejidos utilizada para clonar distintos linajes de células. De acuerdo con esta técnica, una agrupación de células unicelulares que han sido expuestas a un agente mutagénico se ponen en una alta dilución para crear colonias aisladas, cada una proviniendo de una sola célula potencialmente y clónicamente diferenciada. En una primera etapa de crecimiento, cuando las colonias tienen solo unas pocas células, se sumergen en aros estériles de poliestireno en grasa y se ponen sobre una colonia individual junto con una pequeña cantidad de tripsina. Las células que se clonan se recolectan dentro del aro y se llevan a un nuevo contenedor para que continúe su crecimiento en forma natural. Tenemos que la clonación acelular es un tipo de clonación de moléculas de ADN o ARN sin la intervención de una célula. Mediante esta técnica se amplifica un gen o un fragmento de ADN, es decir, se produce un gran número de copias. También puede realizarse una amplificación de ARN utilizando un ADN complementario de ARN. Para este proceso se necesita la acción de la enzima transcriptasa inversa. La amplificación se hace por la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Esta dura unas 2 horas y es un proceso cíclico, entre 20 y 40 ciclos. Cada ciclo dura entre 1 minuto y medio y 5 minutos. Cuantos más ciclos se realicen, más amplificará al ADN. Este ciclo consta de 3 etapas, como se explican en la imagen.